Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos otra vez a un fantástico capítulo de Sanamente. Ya no me da ni vergüenza ponerle buenos adjetivos a nuestro programa porque todos aprendemos tanto en este espacio de comunidad. Vamos a hablar hoy día sobre temas tan importantes como, por ejemplo, cómo identificar si estamos y somos parte de una relación que tiene dimensiones tóxicas y qué podemos hacer, por un lado, para salir de ella y, por otro lado, para generar vínculos que sean sanos. Cómo podemos aumentar nuestra autoestima y qué relación tiene justamente el desarrollo de la autoestima con no caer en estos espacios. Esto lo vamos a hablar con María Esclapés. Además, vamos a hablar sobre las personas cuidadoras, particularmente aquellas que cuidan a alguien del espectro autista. ¿Cuál es el rol no solo de cuidar a otros, sino de cuidarse a sí mismos para que este círculo sea un círculo virtuoso? ¿Qué herramientas existen? Y sobre todo datos concretos para que ustedes salgan de este programa con la cartita bajo la manga de donde pueden encontrar esa información. Esto y tanto más en un fantástico capítulo que comienza ahora. Sentirse considerado y con las mismas oportunidades que el resto es clave para poder tener una sensación de bienestar. Se cumplen ya 5 años desde la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral. ¿Cuáles han sido finalmente los resultados, pero sobre todo, cuáles son los desafíos que todavía permanecen sin resolver? Todo esto en la nota de Miranda Aspe. Trabajar es un derecho humano fundamental. Muchas veces pasamos más horas en el trabajo que con nuestras familias. Permea cómo nos relacionamos y desarrollamos en la vida adulta. Sin embargo, es un espacio que hace 5 años no estaba asegurado para todos. La Ley 21.015 es parte de una iniciativa de inclusión laboral que lo que busca justamente es que las empresas de mayor tamaño, aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores en sus planillas, contraten a personas con discapacidad. Sebastián y Jorge son parte de las más de 2 millones de personas en Chile que tienen algún tipo de discapacidad y han vivido en carne propia cómo, con la Ley de Inclusión Laboral, se les abrieron puertas que siempre debieron haber estado disponibles. Para ambos es su primer trabajo y forman parte del 1% que exige la normativa a las empresas de 100 o más trabajadores. No tiene que uno actuar, digámoslo, para que encaje uno en los diferentes ambientes. Hace que la pega no se sienta como un martirio, sino como algo que se pueda disfrutar a concho. Me ayuda mucho porque este trabajo son muy buenos, porque acá me tratan súper bien, nos reímos, ponemos música. Gracias, Sebastián, gracias. Este es mi lugar de trabajo, este es mi escritorio, estoy trabajando en esto, estoy poniendo los códigos a esto para meter esto en la caja. Etiquetar, reponer y ordenar insumos son algunas de las tareas que realiza Sebastián en el Hospital Clínico UC Christus hace casi un año. Participó en un programa de inclusión donde aprendió tareas en ropería, pediatría y en la bodega, lugar donde se desempeña actualmente. Y estoy contento de acá porque me siento bien. Mi familia le cantaron. Hasta mi mamá le canta que yo estoy acá trabajando, mi papá también, mis 2 hermanas también. Se encontraron con un trabajo que a ellos les gusta. A ellos lo transformaron para sí, ¿me entiendes? Ellos llegan en la mañana, llegan con ese entusiasmo de trabajar, qué hago, cuál es mi función. Para nosotros es súper importante, no la cantidad, que participen, estén y funcionen en pos de que ellos se puedan independizar en un futuro próximo. Ámbito laboral al que también se incorporó Jorge, quien trabaja en Zurich Santander Seguros. 3 años han pasado desde que postuló a través de Fundación Ronda e ingresó a la compañía, donde comenzó estando a cargo de labores administrativas. Ahora es analista de ingresos y responsable de los controles de su área. Yo me siento muy cómodo. Aquí trabajan muy buenas personas, muy buenos profesionales y hacen que el ambiente de aquí sea muy grato y uno realmente trabaje con gusto porque la pasa bien. Me siento parte del equipo, me siento uno más, no me siento ni sobreprotegido ni excluido. Obviamente un equipo que tiene diversidad, no solamente en términos de personas con discapacidad, sino también en todo término de diversidad, equidad e inclusión. Yo creo que ahí lo importante es que
además se puede reflejar en términos de empatía, de tolerancia. Que nos permite que aquellos que habían quedado fuera de los márgenes de lo social se incorporen a la vida social, al sistema de protección social. Según un estudio de la Fundación Contrabajo, 15.791 empresas tienen la obligación legal de dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral. Sin embargo, solo 22,8% informó los mecanismos utilizados durante 2022. La incorporación el año pasado del registro electrónico laboral, donde las empresas contabilizan la contratación de las personas con discapacidad, es esencial para regular la fiscalización y así aumentar la probabilidad de que la experiencia en el trabajo sea exitosa. Hay que hacer también un llamado a que las empresas se atrevan a alcanzar este cumplimiento, que esa cuota de 1% es un piso, que a veces las personas son contratadas, pero por el tipo de trabajo que se contratan no siempre coincide con la carrera profesional de esa persona, o en muchos casos también para puestos específicos en el lugar del trabajo no se logran encontrar personas con estas características. Las empresas a veces son las que generan demasiadas restricciones en contra uno antes de siquiera conocer a la gente. La inclusión que se genera en ese espacio como oportunidad de desarrollo es fundamental para el desarrollo personal, las trayectorias laborales y para los desarrollos de las mismas organizaciones. Esto no es caridad, esto no es hacer un favor, es generar condiciones para que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en igualdad de derechos y oportunidades. Y vamos a seguir practicando, a etiquetar, sacar los códigos a través del computador. Lo más importante para mí para que pasarlo bien, disfrutar y seguir trabajando, seguir motivando. Aún queda mucho por hacer. Eliminar la brecha de género en la contratación, mejorar los salarios y reforzar la figura del gestor de inclusión laboral son solo algunas de las acciones necesarias para encontrar la fórmula que permita una incorporación al mundo laboral sostenible en el tiempo de quienes viven con una discapacidad, contribuyendo en la construcción de autonomía, el reconocimiento de su labor y mejorar así la calidad de vida. Sabemos que la especie humana es una que solo sobrevive en el conjunto, somos seres estructuralmente sociales, dependemos de nuestro entorno, pero sobre todo dependemos mucho de los vínculos profundos, de la confianza que tengamos en esos vínculos para poder progresar y evolucionar, ¿no? Así lo ha demostrado nuestra propia historia. El problema es cuando nuestras relaciones empiezan a ser perjudiciales, se vuelven de alguna forma tóxicas y nos enferman también. ¿Cómo podemos identificar la toxicidad de una relación amorosa o amistosa y cuáles son las claves para poder construir una relación sana? Para poder hablar de esto y tanto más es que hoy tenemos la alegría de recibir aquí a la psicóloga y sexóloga española María Esclapes, que tiene mucha experiencia en comunicación de estos temas en los medios y por lo mismo agradecemos mucho que estés con nosotros, María. Bienvenida a Sanamente. Encantada, Paloma, ¿qué tal? Mira, nos encantaría hacer contigo una pasada un poco rápida por tus distintos libros que avanzan bastante en cómo podríamos, por un lado, identificar las relaciones tóxicas, pero sobre todo cómo podemos construir o en algunos casos reconstruirnos para poder dejar de caer en ellas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me encantaría es que nos pudieras hablar sobre las alertas o las alarmas que nos permiten a nosotros identificarnos en un vínculo que no es sano. Mira, pues lo primero decirte que hemos normalizado muchas cosas que no son normales, las hemos romantizado incluso, y que llegamos a ver como bonitas o positivas conductas, comportamientos, pensamientos o formas de ver las relaciones que no son sanas. Entonces, para mí, un tip esencial a la hora de identificar una relación tóxica es entender que no hay tranquilidad en el vínculo. Es decir, que yo no estoy segura de si mi pareja mañana, por así decirlo, me va a seguir queriendo. Si el vínculo no es estable y yo genero una ansiedad, ya no solamente por la relación, sino porque tengo cierto miedo, cierto apuro, pues a lo mejor a comunicar, a exponer lo que siento, a exponer mis opiniones, a entablar, ¿no?, alguna conversación. Entonces, las cosas ahí ya no están yendo bien. Luego a todo esto hay otros fenómenos que suceden, pues como ejemplo el fenómeno de la montaña rusa emocional, la intermitencia, que yo oscile entre la felicidad, entre la intensidad del enamoramiento, pero también este bajón emocional que a veces tenemos en las relaciones y que no pasa nada por tenerlo una vez, pero cuando se va repitiendo esta intermitencia
y a todo esto le sumamos esta ansiedad que también te decía antes, la intranquilidad, entonces seguramente es que algo no va bien y tenemos que empezar a ser conscientes y a observar, ¿no?, concretamente qué comportamientos se van dando en la relación. María, me encantaría entrar un poco más en detalle en distintos puntos de lo que acabas de señalar. Primero, porque vivimos en una época donde parece que los vínculos confiables son cada vez más escasos. De alguna manera, las mismas aplicaciones de citas, la manera en que las nuevas generaciones, tú eres mucho más joven que yo, tiende a ver la relación de alguna manera como una especie de cárcel y tiene una obsesión por la libertad, avanzan exactamente en el sentido contrario de lo que planteas como un espacio seguro en la relación. Entonces, ¿ves tú que esto ha ido empeorando? ¿Crees que está igual que antes? ¿Y de qué manera uno puede dar un discurso que sea igual de convincente respecto del valor de tener una relación tranquila, ¿no? Sí, como te decía antes, yo creo que esto es una cosa de siempre, ¿no? Hemos normalizado cosas, hemos romantizado cosas que no son normales, no son sanas, son tóxicas, y una de ellas es el control, ¿no? Y hemos asociado que el amor es posesión, que es control, que es una jaula, una cárcel, como tú misma decías, Paloma, pero no es así, el amor ha de ser libre, ¿no? Y ante todo, tengo que entender que la relación para mí ha de ser un espacio seguro, que mi pareja y yo tenemos que ser un equipo y que cuando hay problemas, de los que sean, da igual, ante todo la intención y la actitud ha de ser de juntos contra el problema, ¿no? Sea este cual sea. Entonces, claro, es verdad que las redes sociales pues son una herramienta que yo siempre digo que, bueno, será buena o mala según cómo la usemos. Pero es verdad que si hemos entendido el amor desde estos mitos del amor romántico que tienen que ver con el control y con la posesión, ¿no? Obviamente voy a usar esas herramientas desde ese control, ¿no? Desde voy a ver qué hace mi pareja, voy a ver dónde está, voy a ver con quién habla, cuántos likes le da a no sé quién. Pero claro, el amor no es eso. Entonces el problema no son las redes sociales y el trabajo está en cambiar esa percepción con respecto a las relaciones. Por eso, como te decía antes, es importante abrir los ojos y decir, bueno, si algo no va bien en mi relación, sea lo que sea, voy a intentar verlo, ser consciente de lo que es, ver si estoy repitiendo algún patrón, si tengo alguna idea que no es correcta y voy a empezar a cambiarla, ¿no? Ahora, junto con el control, por supuesto con la violencia, ¿qué otras pequeñas señales nos podrían levantar una alarma respecto de que nuestra relación no va por un buen camino? Bueno, sobre todo, mira, hay una serie de comportamientos que entran dentro de lo que son los abusos emocionales. Y son esos comportamientos con los que tú sabes que algo va mal porque siempre terminas sintiéndote mal. O sea, es decir, cuando hay manipulación, por ejemplo, tú siempre vas a ser la culpable. Entonces, si yo estoy en una relación en la que mi opinión no cuenta, parece que siempre soy culpable de todo. Voy a decir algo y me dan la vuelta a la tortilla. Me enfado con mi pareja, que tengo derecho a enfadarme con mi pareja, pero luego esta me hace lo que llamamos ley del hielo. Cuando yo empiezo a ver que cualquier interacción que no sea ceder o un comportamiento sumiso que me hace sentir mal, entonces ahí está pasando algo, seguramente se están dando comportamientos abusivos. Y te voy a explicar lo que es la ley del hielo, porque lo he dicho así como muy rápido y seguramente haya gente que no sepa lo que es. Y esto lo cuento en el libro Me quiero, te quiero, ¿no? La ley del hielo sucede, incluso a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando yo me enfado y quiero castigar de alguna manera a mi pareja desde ese enfado, a veces es un enfado que lanzamos desde el orgullo, y pues yo no voy a hablar para que tú te enteres de lo que es lo que me has hecho, ¿no? Y por eso inconscientemente, como digo, lo lanzamos desde la ira. Entonces, efectivamente, no hablo, de alguna manera me comporto como si mi pareja no existiera, no le contesto los mensajes, cancelo los planes que teníamos previstos, y eso, claro, indirectamente, sin hablar, estoy lanzando un mensaje, que es un mensaje pasivo-agresivo, es un mensaje de te desplazo, te castigo de alguna manera porque tú me has hecho enfadar, ¿no? Y conocer todos estos fenómenos, como el de la ley del hielo, por ejemplo, nos permite ir enumerando, ¿no? Haciendo checks en las cosas que pueden pasar en mi relación y que yo no era consciente hasta el momento. María, algo que hemos aprendido en el último tiempo es este enfoque del apego, ¿no? De cómo uno, tal vez en la misma infancia,
vio formas de relacionarse entre sus padres o tuvo unas primeras experiencias de amor que marcaron muy definitivamente cómo uno aprende a amar y a relacionarse en los vínculos relevantes en el futuro. ¿Es posible que alguien que aprendió que el amor era eso, era hacer la ley del hielo, reconciliarse y terminar, y los extremos románticos, mucho amor y mucho odio, incluso a veces violencia, ¿es posible que esas personas aprendan a tener un amor sano? Sí, porque al final estamos hablando de comportamientos adquiridos, cosas que hemos aprendido, y evidentemente yo soy psicóloga porque confío en que todo esto se resume en comportamientos y maneras de pensar, ¿no? Entonces todo esto siempre es cambiable, es modificable y se puede desaprender y aprender nuevos comportamientos o nuevas formas de pensar y de percibir las relaciones. Entonces, es verdad, como dices, que el apego es importante porque al final es aprendizaje desde que somos pequeños, que somos esponjitas, ¿no? Que lo absorbemos todo, pero también hay una parte importante social, que esa no se nos tiene que olvidar, ¿no? Los seres humanos somos seres biopsicosociales y esta parte social está ahí y sigue sin evolucionar. Entonces está en nuestras manos el evolucionar, el cambiar toda esta manera social de percibir las relaciones de pareja, hablar de mitos del amor romántico, de creencias preconcebidas, de estereotipos, de roles, en fin, de muchísimos fenómenos que se dan también en la parte social y que son modificables desde la parte individual o desde la persona, pero también desde el colectivo. Entonces tenemos un trabajo individual, como bien has dicho, cambiable, modificable, porque obviamente son comportamientos tóxicos los que adquirimos y no somos personas tóxicas, que esto es una idea muy extendida. Las personas tóxicas no existen, existen los comportamientos y los aprendizajes tóxicos. Y aparte tenemos todos estos fenómenos sociales que también se pueden cambiar. Ambas cosas obviamente son difíciles, pero no imposibles. María, y desde el punto de vista del asunto de la autoestima, ¿no? Decir ámate para que puedas amar a otro puede ser una frase simple de decir, pero es muy difícil de ejecutar, sobre todo cuando tu percepción y tu imagen de ti misma ha estado tan marcada por una baja autoestima. Es muy común, lo digo así con total propiedad, entre mis círculos de amigas, las amigas que tienen una autoestima alta son señaladas con el dedo, ¿verdad? O sea, no es fácil tener una autoestima alta. Entonces, sí. ¿Es posible entrenar la autoestima y cuál es la relevancia de hacerlo y cómo se hace? Sí, y además es curioso porque cuando posees una autoestima elevada, hay personas que te dicen, bueno, qué creída eres, ¿no? Y dices, bueno, yo no soy creída, es que he aprendido a quererme y he aprendido a conocerme y a poner límites. Y si te molesta que yo ponga límites, perdóname que te lo diga, pero es que es tu problema, no el mío, ¿no? O sea, también ahí a veces la sociedad peca un poco, ¿no? Y bueno, pues traspasa los límites de aquellas personas que deciden trabajar consigo mismas. Es importante trabajar la autoestima porque es verdad que la capacidad de amar la tenemos todos los seres humanos, que todos podemos establecer vínculos y sentir afecto por otras personas, pero cuando nos queremos, sabemos lo que queremos, lo que no queremos, sabemos poner límites, ergo esos vínculos van a ser siempre mucho más sanos, con lo cual voy a tener una vida mucho más plena y satisfecha, ¿no? ¿Cómo empezar? Mira, pues yo te voy a dar un tip que para mí es básico, para mis pacientes, para mí misma también, para mis seguidores en redes sociales, y es observar el diálogo interno. Porque muchas personas piensan que la autoestima es mirarse al espejo y decir, pues qué guapa estoy. Oye, pues también es autoestima, ¿no? Por supuesto. Pero tratarse bien es clave. Y yo lanzo una pregunta a la audiencia y es que observen cómo se hablan, cómo se tratan cuando han cometido un error. Porque vamos a descubrir muchas cosas. Muchas veces este lenguaje interno es muy negativo. Es fácil hablarse bien cuando las cosas van bien, ¿no? Y decirse, campeona, lo has conseguido, muy bien. Pero cuando va mal, ¿cómo te hablas? Seguramente te trates muy mal. Y ahí está el problema. Y es que no somos compasivos con nosotros mismos. Es que nos tratamos mal y a veces somos nuestros propios enemigos. Y además también nos exigimos muchísimo. Entonces, si esto es así, ¿quién necesita enemigos en la vida? Quiero decir, vamos a empezar a cambiar este diálogo, vamos a empezar a cambiar estas frases del tipo, pues soy tonta, o cómo no pude haberme dado cuenta, cómo no pude hacerlo mejor. Vamos a cambiar todo esto por hice lo que pude con lo que tenía. No tenía más información y no pude hacerlo mejor. Pero ahora he aprendido de esto y a partir de ahora voy a actuar de otra manera. Fíjate qué diferencia, ¿no? Decir esto a decir soy tonta, no valgo para nada.
Claro, si nos machacamos ya nosotros mismos, ya todo lo que venga después de trabajo de autoestima no va a servir para nada, porque hay que empezar por ahí. Esos son los cimientos. ¿Y existe algún tipo como de abdominal para la autoestima? O sea, ya, una situación particular es la que tú describes, yo cometí un error y ver cómo me hablo, ¿verdad? Pero cotidianamente, ¿uno puede hacer algún tipo de ejercicio que te entrene en el cuidado y en la construcción de tu autoestima? Mira, hay muchas formas de trabajar la autoestima. Esto se puede hacer diariamente también. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Hay personas que se miran al espejo, esto sigue siendo diálogo interno, ¿eh? Y empiezan a buscarse defectos, ¿no? O personas que en el trabajo se sabotean. Por ejemplo, el síndrome del impostor. Esto lo hablamos muchísimo en redes sociales. Y bueno, al final es una forma también de sabotaje. Estos propios sabotajes que hace la mente, al final también son una señal de falta de autoestima. Entonces, siempre que observemos algo así, vamos a volver a cambiarlo, vamos a darle un giro, ¿vale? Esto es una forma. Luego, por ejemplo, tenemos el poner límites, el decir que no a las cosas. A mucha gente le cuesta, es verdad, pero es verdad que también hay una asociación entre el miedo al abandono y el poner límites, porque si yo pongo que también está asociado a la no... falta de autoestima, ¿no? El Por hecho supuesto, del miedo al abandono tiene todo que ver, ¿no? Claro, efectivamente. Si yo tengo miedo al abandono, obviamente es porque temo estar sola, porque creo que sola no voy a poder, porque no me veo siendo un ser individual, ¿no? Independiente, sino que necesito a gente a mi alrededor. Más allá, por supuesto, de la necesidad de afiliación, ¿no? Que es una necesidad natural del ser humano. Pero el poner límites y no tener ese miedo al enfado de los demás también es sinónimo de tener buena autoestima. Entonces, cuando tú empiezas la carrera de poner límites y ves que no pasa nada porque la gente se enfade, porque, bueno, pues es que si te enfadas, como te decía antes, es que es tu problema, no el mío. Mi responsabilidad es darte un límite o decírtelo de manera asertiva. Y si tú no sabes respetar ese límite o no te parece bien que te diga que no, me parece que el problema lo tienes tú, no yo. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo, pero que al final van construyendo un gran castillo y que son muy útiles. Ahora, ¿cuáles son tus recomendaciones principales sobre todo a las poblaciones de adolescentes, ¿no? Es muy difícil, todo esto que tú planteas es difícil cuando uno es adulta, es más difícil aún cuando uno es adolescente, porque es una etapa donde los pares son muy relevantes para la construcción de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en esa población específica? Lo digo pensando en quienes están viendo el programa y tienen hijos o hijas, que los ven a veces metidos en una relación tóxica, como cuáles pueden ser de repente ciertas señales o luces que ayudan a que estas personas puedan tener mejor autoestima y mejores relaciones. Mira, es una pregunta muy difícil porque es verdad que es un mundo muy complejo, ¿no? El de los adolescentes. Pero yo tengo una cosa clara y es como padre, ¿no? Como madre, que ellos siempre tengan la sensación de que vamos a estar ahí, pase lo que pase. Porque muchas veces yo he sido adolescente, igual que me imagino que mucha gente que nos esté viendo, y a veces en la época de adolescente no quieres contar las cosas a tus padres, ¿no? Pues ya no por falta de confianza, sino porque, bueno, pues es tu mundo de adolescente y pues a veces pasan cosas y tú se las cuentas a tus amigos, ¿no? Pero, perdón, pero que ellos tengan la sensación de que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí los adultos, siempre les vamos a ayudar, nunca les vamos a juzgar y nunca les vamos a invalidar. Yo creo que si tienen esa sensación van a poder contarnos absolutamente cualquier cosa y darles también la confianza, y esto aumenta su autoestima, la confianza de que ellos o ellas pueden hacer lo que quieran siempre desde la responsabilidad, es decir, que confiamos en ellos, ¿no? Entonces, yo esto lo explico siempre con una teoría, la teoría del círculo de seguridad, y es que tenemos que generar siempre un círculo de seguridad con los más pequeños, sean jóvenes, sean niños, sean, bueno, lo que sean, ¿no? Y es, bueno, que ellos pueden salir, explorar el mundo, al fin y al cabo salen de los brazos de papá y mamá, ¿no? Exploran el mundo, les pasan cosas, porque cosas tienen que pasar, obviamente, la vida pues a veces es complicada, pero siempre tienen esa seguridad, por eso el círculo se llama así, círculo de seguridad, de volver a nosotros, ¿no? De volver a ese punto de partida. Entonces, cuando vuelven, la reacción de papá o mamá o de profesores es clave, porque si vuelven y yo no estoy disponible, o vuelven e invalido, o vuelven y juzgo, cada vez van a volver menos. Entonces, o castigo, ¿no? Claro, que es lo que pasa mucho en la adolescencia. O castigo.
Efectivamente. Entonces, si vuelven y yo abrazo, compadezco, valido, converso, van a volver siempre. Siempre. Y vamos a tener ese espacio siempre. María, te quiero agradecer mucho por todas tus claves, recomendar también a todos los que están viendo esta entrevista que puedan ver tus libros que ya están publicados en Chile, porque es un ámbito donde tenemos tanto camino por recorrer que siempre es muy bienvenida cualquier nueva voz. Muchas gracias por esta entrevista en Sanamente. Paloma, voy a decir que para quienes estén interesados en Me Quiero, Te Quiero, que es el que se acaba de publicar ahora en Chile, que lo encuentran en todas las librerías y que también lo pueden encontrar en todo el mundo a través de Buscalibre. Esto es importante decirlo porque luego la gente pregunta porque se pierde, entonces, bueno, lo quiero dejar claro y que no se van a arrepentir de leerlo porque, wow, van a encontrar muchas cosas. Excelente, excelente. Nos vemos entonces, esperamos tenerte más adelante con otro libro con más novedades. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la idea de profundizar en la construcción de nosotros mismos, de nuestras herramientas y eventualmente de reconstruirnos, que parece a veces ser una necesidad inminente cuando nos damos cuenta de las brechas que tenemos, de los modelos que seguimos, de las relaciones que establecemos. Lo lindo es que siempre existe la posibilidad de volver a modelar nuestra psicología interna y nuestra manera de relacionarnos con otros para vivir mucho más felices. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Cuando nos miramos al espejo, vaya que cuesta encontrarse bien, estar tranquilo con lo que uno ve en el reflejo. ¿Eso le pasa? Yo creo que a todo el mundo, es una conversación que tenemos habitual. Pero hay veces que eso ocurre y ocurre de una forma extrema. Cuando las personas se ven en un espejo y les parece un ejercicio complicado, podemos estar frente a un trastorno dismórfico corporal. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber si ese rechazo que sentimos a ver nuestra imagen es realmente un problema? Claudia Cruzat, decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos lo explica. El trastorno dismórfico corporal básicamente es una preocupación excesiva y obsesiva por la apariencia, y la persona como que exacerba ciertas partes de su cuerpo, que son ideas muchas veces incluso irracionales respecto de estos defectos corporales. Muchas veces estos pueden estar focalizados, no sé, en la nariz, en el estómago, en las extremidades. ¿Cómo uno podría a lo mejor alertar cuando una persona pudiera estar teniendo un trastorno dismórfico corporal? Por ejemplo, personas que permanentemente se dicen estoy o soy fea o feo, o parezco un monstruo, o me cargan mis orejas, y estar permanentemente mencionando ese tipo de frases, uno podría alertar de que probablemente podría estar en cierto riesgo de desarrollar un trastorno dismórfico corporal. No hay certeza respecto de la causa, probablemente es multifactorial, hay varios factores que están asociados, hay una serie de factores biológicos y también todas las variables socioculturales que tienen que ver con este ideal de belleza y este imperativo de ser delgado, de tener cierta apariencia que se asocia a ciertos estereotipos sociales. Muchas veces este trastorno se da en paralelo con otros trastornos de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad o síntomas ansiosos, síntomas también obsesivo-compulsivos. Son personas que además tienen conductas muy repetitivas, por ejemplo, mirarse permanentemente al espejo o estar comparándose permanentemente con otros. Si esto te empieza a generar ciertas restricciones en tu vida o en tu funcionamiento normal, sea laboral, social, escolar, eso empieza a ser entonces un problema. Y en ese minuto ya hay que consultar a un especialista. O sea, más allá del apoyo que uno pueda tener en su entorno, llámese familia, colegio, etcétera, es importante consultar a un especialista en temas de salud mental porque efectivamente ya está generando ciertas restricciones en la vida cotidiana o en el funcionamiento normal de una persona. Llega nuestro punto de encuentro donde compartimos algunas ideas, algunas citas, experiencias, cualquier cosa que nos haga sentir mejor.
Atención con la siguiente. La comuna de Peñalolén lanzó un proyecto con el que van a entregar atención a estudiantes con trastorno del espectro autista en colegios municipales a través del Centro de Apoyo del Aprendizaje Suyay de la comuna. Apoyo al autismo en Reduca es el nombre de este inédito plan de educación pública que se va a realizar directamente con los colegios en el trabajo con niños y niñas. Una interesante iniciativa que podría ser replicada en otros puntos del país, ya que también busca ayudar al diagnóstico temprano de la condición de alumnos y alumnas. Sabemos que el diagnóstico en mujeres es mucho más tardío de distintos establecimientos, situación clave para que el tratamiento sea oportuno y sobre todo la sensación de bienestar de esas personas aumente. Para los vecinos de Peñalolén que quieran saber más información de este programa pueden revisar las redes sociales del centro o escribir al correo centrosuyay@reduca.cl. Bueno, y tenemos una invitación. Refleja tu mirada es una exposición fotográfica gratuita impulsada por el grupo CETEP que estará recorriendo nuestro país. Estas imágenes son parte de un concurso de carácter internacional y tienen como objetivo retratar la realidad de las mujeres con respecto a la resiliencia, la violencia de género y la salud mental. Un panorama que estará disponible hasta el 30 de mayo en la sede Colunga Hub en Providencia y que luego va a partir a otras ciudades. Como decíamos, es una exposición itinerante que nos invita a abrir espacios para motivar una percepción positiva del autocuidado, del bienestar y aprender sobre cómo las mujeres del mundo viven sus situaciones diversas de salud mental. Toda la información la pueden tener sobre las fechas y dónde la van a poder encontrar en grupocetep.cl. Llega nuestro momento de más alto rating en el programa, que es cuando ustedes nos cuentan lo que ustedes hacen para sentirse mejor. Hola, mi nombre es Francisco, tengo 33 años, soy de la ciudad de Viña del Mar. Yo en los momentos cuando estoy estresado, ¿cachai? Cuando tengo como situaciones bajas, momentos tristes de mi vida, lo que hago literal es como salir a andar en bicicleta, hacer trekking, ¿cachai? Allá tengo la posibilidad, tengo la costa, tengo el Sausalito, tengo el Cerro La Campana, o sea, tengo distintas posibilidades y distintas opciones para ir a desestresarme, salir con mis amigos, ir a la piscina, me desahogo con el mar, no sé, con lo que sea, o me tiro al agua, no sé. Son distintas opciones, porque cuando grito, como que boto un alivio. Pero cuando estoy en el mar, es diferente, porque me tiro y mi conciencia es como, bota lo malo, que llegue lo bueno. Siempre, pero como el agua heladita, así como que siempre así, salí como con otra energía. La especie humana, lo hemos hablado tantas veces, ha podido sobrevivir a través de los siglos y siglos gracias a la capacidad de crear una comunidad. Yuval Harari, que es un gran pensador, planteaba justamente esta idea de que si no estuviéramos juntos no habríamos podido resolver las grandes cosas que han limitado nuestra evolución. Es por eso que las relaciones interpersonales son tan claves y a pesar de que en el tiempo hemos perdido a veces la capacidad de reunirnos y de conservar esos espacios, hoy es más importante que nunca recobrarlos, sobre todo ante las amenazas de la tecnología o de la misma tontera humana que también se refleja todos los días, lo sabemos. Hoy queremos hablar de una red que se ha generado en torno a los cuidados, que busca apoyar a personas que tienen necesidades específicas. Hemos hablado antes del peso que significa para muchas personas cuidar a otras que tienen necesidades especiales o que son neurodivergentes, hemos utilizado ese concepto. En ellas también recae una enorme responsabilidad, una carga emocional y energética, y administrar eso contribuye tanto a la salud de la persona que cuidan como a la propia. Hoy queremos hablar entonces de esta red de cuidadoras y cuidadores que se ha generado en torno a un proyecto que a través de la estimulación sensorial logra buscar un encuentro. Para hablar sobre este tema y conocer más sobre este proyecto, la importancia de esta comunidad, estamos hoy día con Marcelo Mayra, director ejecutivo de CAI, Red de Cuidadores y Cuidadoras de Personas con Autismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Muchas gracias, Paloma, por la invitación.
Quisiera partir sobre la necesidad que vieron de que generar una red de cuidadores y cuidadoras. Uno creería que tal vez ya estaban en red, pero tal vez no. Sí, total. Mira, te cuento. En primer lugar, nuestra fundación se llama Fundación Educativa Creatividad, Aprendizaje e Innovación. Es una organización sin fines de lucro conformada por profesionales que vienen de las artes, de las ciencias sociales y de la educación. En conjunto, lo que hemos hecho ya desde hace un buen tiempo es la creación y la investigación de una metodología inclusiva que aporta un amplio espectro de herramientas para mejorar la calidad de vida de todas las personas sin importar su condición, tampoco su edad. El objetivo principal de nuestra fundación es fortalecer las experiencias de aprendizaje a través del paradigma de la neurodiversidad y de la inclusión en establecimientos educacionales de todo tipo, ¿ya? Es importante mencionar que nosotros comenzamos hace 13 años, 2010, con los primeros pilotos, ¿verdad? Trabajando específicamente con estudiantes en situación de discapacidad intelectual, para luego focalizar nuestro trabajo con las personas dentro del espectro autista. ¿Y fue ahí donde encontraron la red de cuidadores? No todavía. Nos focalizamos primero con las personas autistas, ¿verdad? Y luego, a partir de eso, hemos probado y medido nuestra innovación educativa con primera infancia, educación básica, media, formación docente e incluso con adultos mayores, donde ahí en el fondo se nos abrió el campo hacia los cuidados, donde también tuvimos importantes resultados. Llega la pandemia, y voy a tu acotación, llega la pandemia, las escuelas se cierran, nos quedamos obviamente sin trabajo, hicimos un diagnóstico rápidamente con todas las comunidades donde íbamos a trabajar y las comunidades de los estudiantes de las escuelas especiales con los que iban a trabajar, ¿verdad?, con nosotros ese año, quedaron en una situación complejísima, porque sabemos que las escuelas regulares lograron adaptarse al teletrabajo bien, mal, más o menos, pero ¿alguien sabe qué pasó con las escuelas especiales? Bueno, nosotros como desde el origen hasta ahora siempre hemos trabajado con esas comunidades, dijimos, adaptemos, focalicemos nuestro trabajo para trabajar con esos estudiantes con la condición del espectro autista, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezamos a pilotear las primeras experiencias y nos dimos cuenta que era casi imposible observar los aprendizajes de los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Por el tema de los dispositivos, las casas, en fin. Y nos dimos cuenta de que era fundamental, imperioso, volcar el foco y los esfuerzos para trabajar con las y los cuidadores, ¿no? Entonces así fue como comenzó a gestarse esta red. En el fondo, ¿no?, capacitaron a los cuidadores para que fueran sus ojos y sus manos en esos contextos de terapia. Tal cual, tú lo has dicho muy bien. Entonces ahí, claro, fue como todo un nivel de aprendizaje muy veloz que tuvimos que hacer, porque tuvimos que cambiar estrategias todo el rato. Porque partimos con este piloto, luego, bueno, gracias a la Fundación Olivo también hemos podido armar esta red ya, que sin ese apoyo la verdad que hubiese sido bastante difícil, pero en el fondo sucedió, ¿verdad?, lo que tú acabas de comentar, y focalizamos entonces el apoyo hacia los cuidadores y cuidadoras. Lo primero fue decir, bueno, entreguémosles nuestra metodología para que ellos se sientan o adquieran más herramientas, ¿verdad?, para poder trabajar en los momentos de confinamiento con sus hijos e hijas. Pero nos dimos cuenta que las necesidades de las cuidadoras y cuidadores era enorme, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar. Sí. Justamente como generalmente cuando uno destapa algo que está oculto, que está en silencio, lo que encuentra es un universo. ¿Cuáles son esas otras dimensiones que ustedes identificaron en este proceso que les permitieron a ustedes definir tanto una nueva metodología como también tal vez crear, voy a plantearlo, un nuevo servicio o un nuevo producto atendiendo lo que estaba apareciendo ahí? Sí, no, tal cual, buenísima pregunta. En el fondo, mediante como todo este piloto y la primera etapa, lo que nosotros empezamos a hacer fue, claro, hacer un intento de entregar nuestras herramientas, pero también a poner los termómetros, a decir, bueno, cuáles son las necesidades de ustedes, ¿verdad? Y bueno, en ámbito del tema socioemocional, en salud mental, ¿no?, nos dimos cuenta que el autocuidado era un tema fundamental. Entonces, pero también había una necesidad muy grande de adquirir conocimientos, no solo desde nuestra metodología, desde nuestra expertise, sino que contenido desde, no sé, desde la neurodiversidad, desde el juego como medio de aprendizaje, desde la selectividad alimentaria, desde el control del esfínter, desde la ley de autismo, de cosas que iban mucho más allá de lo que nosotros como metodología proponemos y trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera etapa consistió como con un sondeo bien profundo en relación a las necesidades de ellas, ¿no? Luego, la segunda etapa, propusimos claramente, y ahora lo que te comento con respecto a la línea de acción, cómo se desarrolla la red. Pero antes de entrar a eso, nos dimos cuenta que, por un lado, era necesario darle herramientas, contenidos, conocimiento, ¿verdad? Además de fortalecer este espacio de crear comunidad, de encuentro, de acompañamiento. El autocuidado fue un factor también muy determinante. Entonces, ahí entendimos que teníamos que
desarrollar esas dos líneas de acción, ¿no? Entonces, hoy la red funciona de la siguiente manera. Tiene 3 líneas de acción. Uno es el desarrollo de programas que se desarrollan de manera permanente en el año. La segunda línea de acción es ¿Esos programas se imparten de manera online, van presencial? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, te profundizo entonces de cada línea. Los programas son 3. Son 2 programas online, ¿ya? Y a partir de este año estamos desarrollando un programa de manera presencial en las escuelas especiales para trabajar con cuidadoras y cuidadores. Pero los 2 programas que se desarrollan de manera online, y fuimos los que medimos el año pasado también con una evaluación de impacto que nos permite a nosotros hoy día decir que lo que estamos haciendo y la metodología que logramos crear realmente tiene un impacto muy profundo y muy transformador en la y los cuidadores. Hicimos 2 programas. O sea, hoy día seguimos haciendo 2 programas. Encuentros online temáticos, donde invitamos a expertos a exponer sobre un tema de interés. Son instancias muy dinámicas, donde los participantes y las participantes pueden interactuar directamente con la persona experta. Entonces ahí se genera una cosa muy cercana, muy potente. Comunidad. Comunidad, totalmente. Y sobre todo también, esto sucedió a lo largo del tiempo, pero en el fondo se pone en valor la expertise de la cuidadora y el cuidador. Ellos son expertos en materias de cuidado y generalmente, o quizás antes de la pandemia, porque yo creo que la pandemia algo hizo fue poner en valor, como nunca antes, el rol del cuidador o cuidadora. Claro, como que de alguna forma lo dignifica, ¿no? Absolutamente, lo dignifica, lo visibiliza, y eso es haciendo la relación hoy día con el Sistema Nacional de Cuidados que se está promoviendo desde una política pública, cosas que son tremendamente positivas y son grandes avances, ¿no? Entonces, volviendo a los programas, son programa de encuentro online temático, ¿verdad? Luego está el programa de autocuidado, que el objetivo de este programa es entregar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de esa persona que cuida y el bienestar, la salud mental, ¿sí? Eso también, ahí quizás podemos ojalá detenernos un segundito porque hay unos hallazgos bien potentes. Volvamos ahí después porque nos queda poquito de... Sí. Luego está el otro programa que este año, a partir de este año, vamos a desarrollar de manera presencial, que es el programa de autocuidado. Entendimos de que en muy pocas instancias a ellas se les permitía preguntárseles o hacerse cargo de su propio autocuidado. ¿Quién cuida a quién cuida? ¿Ya? Entonces, eso fue fundamental para nosotros poder entender de que por un lado podíamos entregarles contenidos de acuerdo a sus necesidades, pero también había que entregarle herramientas para que ellos estuvieran mejor en sus vidas, ¿sí? Para poder cuidar a un otro. Luego la segunda línea de acción es el Consejo de Expertas o el Consejo de Cuidadoras, que eso ha sido también muy interesante, un espacio de gobernanza que tiene como objetivo que ellas tomen un valor. En el fondo esta es una organización que surge de esas conversaciones con los cuidadores y cuidadoras y de repente te das cuenta que hay unos que son súper mega expertos y que además se pueden organizar. Absolutamente, o sea, hay directoras de fundaciones, hay una cuidadora, Silvana Vázquez, que tiene un programa de radio. Contamos con personas tremendamente valientes, empoderadas, de un nivel de resiliencia y de una fuerza y de un conocimiento y de una creatividad también muy profunda. Y eso ha sido muy revelador, tanto para nosotros como para ellas, que en el fondo son herramientas que a veces ellas las tienen. Y digo ellas porque en su mayoría el 95% de las personas que participan de la red de Fundación CAI son mujeres, obviamente. Son mujeres. Es que las estadísticas también van en esa misma línea. Por supuesto que sí. Entonces, en ese sentido, hay muchas de esas herramientas que las tienen y solo les hace falta tener la instancia para poder que una otra persona se lo diga o que se den cuenta, en el fondo, como que hemos estado develando cosas que ellas ya tienen. Y ahí como que se empoderan aún más, se genera un sentido de pertenencia aún más profundo. Y la tercera línea de acción es el repositorio de herramientas, que es un canal YouTube que está repleto de recursos didácticos pedagógicos, pero también entrevistas a invitados profesionales que exponen de temas de interés, donde también subimos los encuentros temáticos y pueden ser revisitados por las mismas personas, ¿no? Oye, Marcelo, aquí mucha gente que ve Sanamente está en alguna de las condiciones. O es alguien que pertenece al espectro autista o es alguien que es cuidado por alguien. Hay personas que cuidan, que ven nuestro programa, permanentemente recibimos interacciones y desde ese punto de vista, ¿de qué manera uno puede conectarse con este universo, participar, aprender? ¿Hay que pagar? Cuéntanos un poco eso. Sí, no, total, buenísima Paloma, muchas gracias por eso. En el fondo, esta red se llama Red de Cuidadoras y Cuidadores de Personas Autistas y con Necesidades Especiales relacionadas al neurodesarrollo. Las personas que participan de esta red provienen de todo Chile y de muchos países de Latinoamérica. Eso ha sido también una cosa muy interesante. Hemos podido estar trabajando con gente de Honduras, de Guatemala, de Coyhaique, de Arica, se encuentran. Es realmente significativo. Todas las actividades online que hacemos son gratuitas, son online, lo acabo de mencionar, y solo tienen que meterse a nuestra página, fundacioncai.net.
arriba a la derecha hay un botoncito rosado que dice Red de Cuidadoras. Ustedes hacen otro clic ahí y ahí se pueden inscribir de manera permanente, gratuita, como ya lo mencioné, para participar en estas actividades. También es importante, Paloma, mencionar que los encuentros online se desarrollan la primera o a veces la segunda semana de cada mes y las sesiones de autocuidado la última semana de cada mes. Entonces, estos programas son sesiones o encuentros o actividades online mensuales, ¿ya? La invitación está abierta a todas y a todas las personas. No solo participan cuidadoras o personas que están exclusivamente en el rol de cuidado. Ese era mi último comentario, porque Sí. ya estoy fuera de tiempo. ¿Están los hombres involucrándose más? Están los hombres involucrándose más. Tengo que decir que al principio teníamos hombres y como que se fueron yendo, pero son las cosas que suceden, ¿no? Lo importante, Paloma, y para terminar, es que esta red ha ido creciendo año a año. Vamos en el 3er año de desarrollo y es un proyecto que para nosotros como fundación nos abrió otra dimensión de trabajo, nos hizo aprender muchísimo, nos hizo crecer un montón y estamos muy, muy orgullosos y muy, muy fascinados de lo que hemos aprendido de las cuidadoras que han participado con nosotros, ¿no? Entonces eso, agradecerte a ti el espacio, invitar a todas las personas que participen, que se conecten, porque es muy importante seguir trabajando en comunidad para visibilizar el tema de los cuidados. Y lo último es un grupo WhatsApp que también tenemos. En el fondo esta red es un número, hoy día no pudimos entrar en los alcances y en los números, las cifras, pero más allá de eso es un número, una red funciona con distintos ámbitos, ¿no? Lo más grande son los visitantes, los suscriptores del canal, pero luego tenemos, no sé, a más de 2.500 personas que se han inscrito a los encuentros, tenemos más de 500 participaciones de personas de distintas partes, como te mencionaba, y luego en el fondo está este grupo WhatsApp con 90 personas que es una compañía permanente. Que es una compañía permanente donde ellas mismas son las que se proponen ideas, tips, herramientas, se conectan, se conocen. Hermoso. Sí, no, maravilloso. Oye, te quiero agradecer a ti y a toda la gente que trabaja en la Fundación por este trabajo y por estar en Sanamente. Muchísimas gracias a ti, Paloma. El tamaño del problema del cuidado es tan grande que ni siquiera basta hacer un pequeño ejercicio empático para imaginar las dimensiones, los alcances, y aún así nos quedaríamos chicos. Por lo mismo es tan importante pasarse este dato. Todos tenemos a alguien cerca que puede tener la necesidad de pertenecer a esta comunidad, así que para que la compartamos, ¿verdad? Pero vamos a cambiar un poco. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco. ¿Han escuchado esta palabra, la procrastinación? Es bien complicada la palabra para describir algo muy común. ¿Qué es y cómo podemos superar nuestros niveles de bienestar para no sufrir por estar procrastinando? Que vamos a saber pronto de qué se trata en la siguiente animación. Te sientas a estudiar para la prueba de matemáticas de mañana, pero prefieres ver un capítulo de una serie antes de empezar. Ahora sí, vuelves a estudiar, pero comienzas a cocinar un pastel. Todo con tal de evitar lo que realmente tienes que hacer. Esto se llama procrastinar, algo que todos hemos hecho y creemos que tenemos bajo control. Pero, ¿sabías que cuando eliges ver televisión en lugar de estudiar, acabas de empezar una guerra en tu cerebro? A un lado del ring está la corteza prefrontal, que establece metas a largo plazo y regula el autocontrol. Te dice que las fracciones no se van a estudiar solas, pero del lado opuesto está el sistema límbico, que está vinculado al placer y la recompensa. Este te dice que aprender matemáticas no es tan divertido y que te lo pasarás mejor haciendo otra cosa. Se siente bien, pero no significa que necesariamente sea algo bueno para ti. Trabajar la disciplina puede ser la clave. Organizar tareas más concretas y con plazos cercanos establecidos puede ayudar a disminuir tu nivel de culpa. Y así podrás disfrutar de mejor manera tu serie favorita, una vez que termines de estudiar. Lástima que terminó nuestro capítulo de Sanamente hoy, pero les vamos a dejar, como siempre, una recomendación. Esta vez es la Fundación Cathy Summer, que se dedica específicamente a la prevención de la ciberviolencia y el suicidio juvenil, trabajando directamente con las comunidades y con los jóvenes en su entorno, con los actores que pertenecen a esas comunidades. Si conocen a alguien que necesita esta ayuda, si conocen una historia que está en algún riesgo, conéctense con esta fundación a través de su sitio web www.fsummer.org, que es el sitio que estamos compartiendo ahí a través de la pantalla. Sabemos que estamos en una época en la que es crítico prevenir el suicidio, hablar del suicidio y prevenirlo, entregar las herramientas no solo a nuestros hijos e hijas, a nosotros mismos. El suicidio es algo que está ocurriendo en muchas poblaciones a través de nuestra sociedad y por lo mismo es tan importante que lo miremos, que hablemos de eso y que trabajemos en prevenirnos y en cuidar a otros, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Sanamente.
Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.